A continuación, tenemos el placer de presentarle la primera parte del libro titulado Evidencia y Veredicto, escrito por Cari Palmón. En este audio se expone cómo se acusa a Dios de crímenes contra la humanidad. ¿Quién es en realidad el culpable de que las personas experimenten dolor, miseria y sufrimiento? Este libro enfrenta honestamente el gran misterio y lo ayudará a reconocer de dónde proviene todo mal, aplicar la victoria de Cristo, vencer tanto el pecado como a Satanás y reclamar su herencia espiritual. Prólogo. ¿Por qué suceden tantas cosas terribles en este mundo? Me estaba preparando para asistir a una reunión en la iglesia cuando mi mamá me hizo una pregunta muy interesante. Mi madre es una mujer muy inteligente y llena de sabiduría, y a decir verdad, me sorprendió su pregunta. Ella ama a Dios y lleva muchos años en sus caminos. Después de responderle a su pregunta, me quedé pensando, si mi mamá tiene esa duda en su corazón, ¿cuántas otras personas tendrán la misma duda? La pregunta que me hizo era muy importante y sentí el peso de la gravedad que la falta de conocimiento acerca de la respuesta le podría traer a cualquier persona. La pregunta que me hizo puede plantearse de la siguiente manera. ¿Por qué sucede lo que sucede en el mundo? ¿Acaso Dios no tiene las riendas de este mundo en sus manos? ¿Por qué hay que orar y pedirle a Dios por algo que Él ya desea darnos? ¿Cómo es posible que ocurran las cosas que están sucediendo? Transcurrieron los días y comencé a hacer una pequeña encuesta entre mis amistades. Unas cuantas ya llevaban mucho tiempo asistiendo a la iglesia, y me di cuenta de que no había un buen entendimiento acerca de este tema entre los mismos creyentes, y mucho menos entre aquellos que no son creyentes. Un sinnúmero de personas se quejaron de las cosas malas que están pasando en este mundo. Citaron casos horribles, actos de maldad, carencia de alimentos. Se quejaron de que Dios tenía el control de este planeta y de que aún así tenían que resignarse con los hechos que ocurrían, inclusive con aquellos que estaban pasando en sus propias vidas. Estas personas sienten que somos seres impotentes ante todo lo que ocurre a nuestro lado, y que Dios ya lo tenía todo planeado para que sucediese de dicha manera. Esto me recordó la canción que dice, ¿qué será? Será. Ellos perciben a Dios como si Él fuese un malvado que ya ha decidido a quién va a favorecer y a quién no, y por lo tanto ya no hay nada que hacer, solo resignarse a los designios de Dios. La otra pregunta que les hice fue si creían que sus oraciones podrían cambiar las circunstancias. Y nuevamente me encontré con la incertidumbre de muchos en cuanto a la posibilidad de que nuestras oraciones pudiesen hacer algún tipo de cambio positivo en este mundo. La encuesta me demostró que las personas, en su mayoría, oran porque sus padres les enseñaron a orar, pero que no tienen la certeza, o tal vez ni siquiera tienen la esperanza de que Dios vaya a contestar sus oraciones. Lo triste es que esas personas se encuentran totalmente impotentes ante las malas circunstancias que puedan enfrentar en sus vidas. Encontré como tema central la convicción de que cuando oran, si Dios lo desea, tendrán la respuesta. En consecuencia, se encuentran en una posición neutral al respecto, sin fe o esperanza en cuanto a que sus oraciones cambien circunstancias y destinos. Dime algo, ¿por qué oras tú? ¿Oras debido a la rutina, al deber o al temor? ¿Estás convencido de que Dios te va a oír y te va a responder? Puedes cambiar las circunstancias negativas que surgen en tu contra tu familia, contra tu ciudad y hasta contra tu país. ¿Cuál es tu opinión de Dios? ¿Quién está en control de este planeta? Yo creo que si tienes la misma interrogante que tenía mi mamá, encontrarás la respuesta en las páginas de este libro. Y hablando de conocimiento,
Muchos no tienen entendimiento acerca de nuestra autoridad espiritual, la cual es uno de los fundamentos más importantes en nuestra vida de oración, al igual que lo es el resultado e impacto que la oración de vida trae a nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que su pueblo perece debido a la carencia de conocimiento, y es mi deseo que este libro te ayude a obtener la información que necesitas para que tus oraciones traigan a tu vida un resultado positivo. Muchas personas no comprenden que mientras nosotros no oremos, nada sucederá. Muchos culpan a Dios por las cosas que les suceden y se sienten impotentes para cambiarlas. Hay cosas que les impactan negativamente, como circunstancias, eventos, y ellos se sienten víctimas de los acontecimientos sin darse cuenta de que con una oración todo se puede cambiar. Capítulo 1. El gran autor. Para responder todas las preguntas e interrogantes que se han planteado, tenemos que comenzar por el principio y utilizar la Biblia, que es la forma en que Dios se ha revelado al hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado algún equipo de un fabricante y lo primero que buscamos es el libro de instrucciones para ver cómo operarlo? Del mismo modo, la Biblia es el libro de instrucciones que Dios nos ha dado para conocerlo a Él, a nosotros mismos y al mundo donde vivimos. La palabra Biblia significa los libros. La Biblia tiene un tema principal, que es la redención del pecado en el hombre. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo que contiene 66 divisiones. El Espíritu Santo inspiró por lo menos a 40 autores diferentes en un lapso de 1500 años. La Biblia tiene una multitud de escritores, tales como poetas, pescadores, reyes, agricultores, funcionarios de gobierno, un rabino, un príncipe y un doctor. ¿Cómo recibían el mensaje los escritores de la Biblia? El apóstol Pablo dijo que era por revelación y por inspiración. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Revelar es sinónimo de descubrir o explicar. Cuando hablamos de revelación, hablamos de descubrimiento o explicación. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo utilizó medios divinos para crearla. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos explica que el Espíritu de Dios fue quien los guió. Dios cumplió con exactitud con lo que Él quiso, al dirigir a los autores humanos que la escribieron, santos hombres de Dios, los cuales hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos fueron motivados e impulsados por el Espíritu Santo. Permíteme ofrecerte pruebas del origen divino de la Biblia. La Biblia en sí es su propia prueba. Las profecías escritas en la Biblia han sido probadas. Con referencia a Jesucristo, existen más de 400 profecías, las cuales fueron cumplidas exactamente por Él. El testimonio del Espíritu Santo testifica en nosotros que es la palabra de Dios. Este es el mismo Espíritu Santo que es el autor, y Él lo confirmará con su poder. Durabilidad de la Biblia. Ha sobrevivido a través de los siglos. No existe libro escrito que haya tenido que enfrentarse a tanta oposición como la Biblia.
Sin embargo, se ha multiplicado en número y en idiomas. Su mensaje tiene poder para transformar. El poder transformador de las Escrituras siempre han sido una de las más fuertes evidencias de su origen divino. Su mensaje es universal, su mensaje es actual y es el testimonio de Cristo. Su influencia cambió la historia. El efecto de su influencia se manifiesta en los millones de vidas cambiadas, al igual que su efecto en las naciones del mundo. El primer libro de la Biblia es el libro del Génesis y en él, el Espíritu Santo nos narra el comienzo de la raza humana. En estas páginas leemos acerca del principio del universo, la creación, el hombre y el pecado. En realidad, se trata de la historia de un Dios eterno, un Dios que comenzó una obra llamada la creación de la tierra. Un Dios que primeramente deseaba tener hijos que fueran como Él, y que para lograr tener estos hijos tenía que crear una tierra donde ellos pudieran vivir y estar a gusto, de la misma manera que Él estaba a gusto en el mundo espiritual. Dios comenzó por crear esta tierra como se nos describe a continuación en Génesis capítulo 1, versos 1 al 11. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. El relato de la creación señala a Dios como el creador de todo este mundo y planetas. Todo vino a la existencia por la palabra de Dios. El Espíritu Santo se movía sobre la tierra esperando el lanzamiento de la palabra hablada por Dios para crear. En este primer capítulo del libro del Génesis, Dios nos revela que esta tierra tiene un lugar muy privilegiado en los planes y los propósitos de Dios, porque va a ser el hogar de sus hijos. Dios creó el sol, la luna y los planetas alrededor de ella. La ciencia no nos niega la influencia que el sol, la luna y las estrellas tienen en nuestra Tierra. A pesar de que el sol está a más de 93 millones de millas de distancia, este afecta el clima y es responsable de sostener la vida de los seres humanos, los animales y hasta las plantas. Y los planetas que nos rodean afectan directamente las mareas, el clima, los huracanes y mucho más. ¿Cómo podía ser la tierra que Él iba a crear para sus hijos? Lo más bello que Él pudiese hacer. Pondría en ella montañas, mares, playas y le daría el sol y la luna para alumbrarla. Haría un clima perfecto, sin calor ni frío, y en el centro pondría un huerto con lo mejor de todo lo existente,
y sería una continuación de su esfera espiritual, donde reinarían entre tantas cosas la paz, la fe y el amor. Dios creó los animales, los árboles y todo lo que está en esta tierra, y al terminar con su obra, Él dijo que era bueno. Entonces llegó el momento de crear al hombre, el cual era la razón de toda esta obra de Dios. Al fin, Dios iba a poner en esta tierra a su ser amado, con el cual disfrutaría del compañerismo. Este hombre sería creado en su imagen. Él quería que sus hijos pudiesen expresarse, que pudiesen reproducirse y crear otros seres inmortales como él. Al crear al hombre en su imagen, el hombre sería el que reinaría en la tierra, de la misma manera que él reina sobre los cielos. En otras palabras, Dios deseaba que el hombre reinase sobre el mundo visible de la misma manera en que él reina en el mundo invisible. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo, capítulo 115, verso 16. El hombre fue el ápice de la creación. Dios nos hizo a su imagen, sopló en nosotros su espíritu y su esencia. Dios es espíritu, al igual que nosotros. Dios creó a Adán y le dio un cuerpo físico, y nosotros debemos referirnos a nuestros cuerpos como un traje para subsistir en esta tierra. Sin embargo, debemos observar que somos un espíritu y también tenemos un alma. Él no creó un robot. Él creó a un ser igual a él, con libre albedrío, uno al cual él pudiese llamar hijo. Yo creo que cualquiera que fuese a crear a su hijo haría uno similar a él, no un perro o un gato, pues así lo hizo Dios. El Antiguo Testamento original fue escrito en idioma hebreo y la palabra tselem, traducida directamente del hebreo, significa una imagen, una sombra, una figura representativa. Y por favor, observemos que Dios repite 2 veces en el mismo verso que Él creó al hombre en su imagen y después declara que lo hizo en su semejanza. Está recalcando esta información para que nosotros sepamos bien que somos hechos a su semejanza. ¿Cómo podemos definir su semejanza? El hombre era la copia exacta de Dios, con la habilidad, la aptitud innata y el poder creativo de Dios. Leamos lo que la Biblia dice acerca del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos 8, 5. Sin embargo, yo creo que en la creación del hombre, Dios dejó un espacio que solo Él podía ocupar. Y mientras no regresemos a tener ese compañerismo con Dios, siempre tendremos un vacío dentro de nuestro ser. Si leemos la creación, vemos que Dios dice, y fue así. Sin embargo, cuando llegó el momento de crear al hombre, Dios se duplicó o se reprodujo en él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. La Biblia lo describe diciendo hagamos, utilizando el plural y demostrándonos la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo.
Dios estaba enseñándonos que el hombre había sido creado, como Dios, un ser trino. El hombre fue creado con un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Estamos compuestos de 3 partes, al igual que Dios. El espíritu humano se relaciona con Dios, que es espíritu. El cuerpo se relaciona con Jesucristo, que fue la manifestación física de Dios en esta tierra. Y el alma del hombre, que se compone de su voluntad, mente y emociones, se relaciona con el Espíritu Santo. No solo había sido hecho en la misma imagen o copia de Dios, sino que lo había coronado de gloria. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7. En otras palabras, el hombre había sido coronado con el esplendor, la honra, el poder, la riqueza, la majestad de Dios, y con la destreza de procesar, entender y hacer cálculos mentales y de escoger. Solo en nuestra imaginación podemos pensar en la clase de ser humano que caminaba en esta tierra, en la semejanza de Dios, pero un poquito más abajo. Este hombre tenía su propia voluntad y tal como Dios, era también espíritu. Tal como Dios, él tenía la habilidad de crear un ser en su propia imagen, otro igual a él, física y espiritualmente. Al describir el momento en que Adán tuvo su hijo, la Biblia emplea la misma palabra que utilizó cuando describió la manera en que Dios creó a Adán en su imagen. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 5, verso 3. Son las mismas palabras. A pesar de que Adán poseía muchos de los atributos de Dios, no era omnipresente ni omnipotente. Tenía la habilidad de escoger lo que deseaba hacer. Su mente tenía una gran capacidad intelectual. Era capaz de nombrar a todos los animales de la tierra y podía tener compañerismo con Dios a nivel espiritual. Su cuerpo físico era perfecto en todo sentido. Cada célula se recreaba perfectamente para continuar la vida eterna. No tenía fin. El hombre tenía la facultad de ordenar, porque Dios le dio la autoridad para regir o tener dominio en esta tierra. Si algo estaba fuera de orden, ya Dios le había dicho a Adán, sojúzgalo, tú tienes la autoridad y sabes cómo utilizarla. Pon orden. Cuando Dios le dijo al hombre que señoree, estas eran palabras que tenían en sí una implicación muy importante. Una vez más, fui al texto hebreo para ver cuál era el significado exacto de la palabra señorear, y su definición es estar a cargo, dirigir, mandar, dominar. Era un mandato de Dios al hombre para que éste estuviera a cargo de esta tierra, bajo el orden de Dios. Con estas palabras, Dios le estaba entregando a Adán toda la autoridad de esta tierra, y con estas palabras, Dios mismo estaba definiendo la relación entre el hombre y él, así como a quién le correspondería cada esfera. Dios le otorgó la autoridad legal de regir esta tierra exclusivamente al hombre, y como Él es Dios, Él mismo está sujeto a su palabra. Lo que Él dijo así permanece. Dios no miente. Él ha elevado su palabra sobre su nombre, y nunca violará o romperá su palabra. La palabra de Dios no es solamente la ley para el hombre, sino también la ley para Dios. Así que si Él le había dado autoridad al hombre, en las manos del hombre descansarían todas las cosas que pertenecen a este mundo. Y nada sucedería en esta tierra sin el permiso del hombre, ya sea para el bien o para el mal. En la Biblia nos dice,
benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, 15-16. Dios y el hombre se paseaban por el huerto disfrutando del compañerismo mutuo. Durante esos días, Dios, como Padre, le enseñaba a Adán acerca de cómo estar a cargo de esta tierra. Adán, como réplica exacta de Dios, seguía los pasos trazados por él. Dios deseaba que su voluntad se hiciera en la tierra como era hecha en los cielos. Adán era capaz de funcionar en el mismo nivel de fe que Dios, y Dios le enseñó a tener dominio sobre la tierra, desatando su fe en sus palabras, de la misma forma que Dios lo hizo. Puedes leer más de 10 veces durante la creación del mundo en el libro de Génesis 1 las expresiones «dijo Dios» y «fue hecho». Adán tenía un trabajo específico y era el de cuidar del huerto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Pero de qué y de quién? Dios necesitaba una forma específica para poder definir la voluntad y el libre albedrío del hombre, y escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal para llevar a cabo este propósito. Dios le dijo a Adán: «Todo es tuyo, mas si escoges comer de este fruto, morirás». Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. La Biblia no nos especifica el tiempo que había transcurrido mientras Dios y el hombre caminaban juntos en esta tierra en perfecta armonía. Este hombre, creado un poquito más abajo que Dios, estaba cubierto de la gloria, de la majestad y del esplendor de Dios. Regía sobre la tierra. Llegó el día en que Dios decidió crear una compañera para Adán y llevar a cabo su plan de multiplicación. Él quería una descendencia de hombres y mujeres que lo amaran, que fueran sus hijos. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Génesis capítulo 1, versos 21 al 23. Los ángeles y los querubines estaban muy sorprendidos por el comportamiento de Dios. No comprendían el amor que Dios sentía dentro de su corazón por esta raza que fue creada del polvo de la tierra. ¿Por qué Dios estaba tan apasionado por ellos? ¿Acaso no habían estado presentes cuando Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre? En su asombro, vieron cómo Dios sopló sobre este hombre que había formado, y cómo su espíritu y la gloria de Dios descendieron sobre el hombre, y cómo, en ese momento, el hombre se convirtió en una réplica exacta de Dios. Y ahora, los ángeles, que habían sido testigos de lo ocurrido, estaban presenciando cómo Dios hizo que un sueño profundo cayese sobre Adán y de la costilla de él, o costado según el texto hebreo, sacó una igual que Adán, la cual sería su compañera idónea, ser de su ser, carne de su carne para siempre. La mujer fue creada de la costilla del hombre, el costado para caminar a su par, y no de los pies, no para ser dominada desde arriba, o de la cabeza, no para gobernar a hombres. El diseño original
Fue una creación que colaboraría con el hombre como ayuda idónea para llevar a cabo los propósitos de Dios. Este era el plan de Dios, y su deseo era que el huerto se extendiera por toda la tierra, con hombres y mujeres que lo amaran y fueran sus hijos por elección. Yo sé que te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando en el mundo y con tus oraciones. Sigue escuchando, porque pronto te explicaré todos los detalles. Capítulo 2. La interrupción del plan. En medio de este bello huerto, entre todos los árboles, había 2 árboles. Uno de ellos era el árbol de la vida, y el otro era el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Él les había advertido que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque en ese día morirían. Ese fue su único requisito. Dios permitió que Adán y Eva ejercitaran la libertad de elección. Adán estaba a cargo de todo. Él era como el jefe, el encargado de la creación de Dios. La tierra y los cielos eran de Dios. Ahora a Adán le había sido delegado el cuidado de todo en el huerto. Si las cosas iban bien o mal, era su responsabilidad. Muchos preguntan, ¿por qué hizo Dios las cosas que hizo de la forma en que las hizo? ¿Acaso tenemos nosotros la audacia de decirle a Dios cómo debió hacer el mundo? Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías capítulo 62, verso 8. Todos conocemos la triste historia de cómo vino Satanás, el enemigo de Dios, y a través de la serpiente engañó a Eva. Y aunque la Biblia no lo explica, yo me imagino que la serpiente vino a visitarla día tras día, ganándose su confianza. Llenó la mente de la mujer con ideas e hizo que se enfocara en su falta y la hizo dudar de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que vivimos en esta tierra sabemos que es así como trabaja el diablo. ¿Te has dado cuenta de que el diablo no se presenta repentinamente con una tentación y que viene poquito a poco hasta lograr que la persona se trague la carnada del pecado? ¿Y cómo fue que lo hizo? De la misma manera que lo sigue haciendo, tergiversando la palabra de Dios, mintiendo y dándole otro sentido. Satanás le habló a Eva diciéndole, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versos 1 al 4. Dios les había advertido claramente que si comían de ese árbol, morirían. Lo que es muy interesante observar es que esta es la forma en que opera Satanás, tratando de conseguir que dudes de la verdad de la palabra de Dios. Y si recuerdas, así mismo hizo con Jesús cuando lo tentó en el desierto. Trató de hacerle dudar de lo que Dios había dicho acerca de él con la frase, si eres el Hijo de Dios. Presta atención a los elementos que se involucraban en la tentación. Primero, le hizo sentir a Eva que ella no tenía todos los derechos que debía tener,
Luego le mintió. Cuando la Biblia se refiere a Satanás, lo llama el padre de mentira, y después trató con su orgullo, diciéndole que sería como Dios, que lo que le esperaba era algo mejor. Y ahora te pregunto, tú que vives en esta tierra, ¿cuántas veces ha usado el diablo esta misma táctica en tu vida con el propósito de llevarte por el mal camino? El fruto lucía muy delicioso, y esto, combinado con su apetito físico y la idea de que si comía del fruto iba a ser como Dios, hizo que Eva cediera a la presión del diablo y comiera del fruto prohibido. ¿Dónde estaba Adán mientras esto sucedía? ¿Por qué no ejerció su autoridad y echó a la serpiente? En el texto original hay ciertas pausas que denotan que tal vez Adán no estaba presente y al parecer Eva se encontraba a solas con la serpiente. Hay muchas preguntas sin respuesta en la Biblia. Sabemos que algún día Dios nos las revelará. ¡Qué cuadro más triste! La mujer totalmente engañada. Ahora va a su esposo, le ofrece del fruto prohibido y Adán tiene que escoger. En su corazón había un debate: escoger ir con la mujer, desobedecer a Dios y perder su relación con él, u obedecer a Dios y perder a la mujer que tanto amaba y era su compañera. ¿Cómo era posible que él tuviese que escoger entre Dios y ella? ¡Qué momento tan terrible! Ambos eran criaturas perfectas, y él tenía que escoger entre la esposa que Dios le había dado, la cual ya había tomado la decisión incorrecta, o permanecer con Dios. Sabemos que Adán escoge a Eva antes que escoger obedecer el mandamiento de Dios, y ahí ocurre la tragedia más grande en la historia de este mundo. Un hombre, vivo física y espiritualmente, muere, y la gloria de Dios se aleja de él para siempre, porque escrito está que el pecado destituyó la gloria que Dios había volcado en el hombre. El hombre peca, el hombre, que solo conocía el bien, al cometer este acto de traición, pasa a conocer el mal. ¡Qué terrible mentira por parte del diablo! Una vez más lo vemos torciendo la verdad. La muerte física y espiritual entra en la raza humana, escribiendo el capítulo más triste de este planeta y esclavizando al hombre bajo el yugo de Satanás. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 13 y 14. Muchas personas se preguntan lo siguiente: si Dios dijo que Adán y Eva morirían si comían del fruto prohibido, ¿cómo es posible que no murieran repentinamente después de comerlo? En el texto original, lo que dijo Dios fue que muriendo morirían, lo cual describe un proceso. Y así fue, porque los cuerpos de Adán y de Eva eran perfectos, creados para durarles la eternidad. Sin embargo, cuando el pecado entró en su ser, fue en este momento que comenzó la destrucción de sus cuerpos, y tomó 930 años en la vida de Adán para que éste muriera físicamente. Lo que sí sucedió instantáneamente fue la muerte espiritual de Adán, porque la muerte espiritual consiste en la separación de Dios. El pecado los separó totalmente de Dios, y ahora todo lo que eran y habían sido pertenecía a su nuevo dueño, Satanás. El dominio, la autoridad que Dios les había dado sobre esta tierra, a partir de ese momento, pasó a manos del enemigo de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, verso 16. Si estudiamos cuidadosamente las Escrituras, nos damos cuenta de que nuestro Dios es justo y no le arrebató las riendas del mundo a Satanás. Podemos leer la confirmación del cambio de gobernador de la tierra a través de las palabras de Jesucristo. El diablo le enseñó a Jesucristo todos los reinos de esta tierra y se los ofreció si Jesús lo adoraba. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas capítulo 4, versos 5, 6 y 7. El mismo Jesucristo se dirigió a Satanás como el príncipe de este mundo 3 veces en el libro de Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, verso 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14, 30. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16, verso 11. Satanás deseaba obtener la autoridad del hombre en esta tierra. Su propósito era no solo tener la autoridad de esta tierra, sino también hacerlos comer del árbol de la vida para que de esa manera ellos vivieran en esta condición por la eternidad. Uno se puede hacer esta pregunta: ¿por qué Satanás tenía tanto deseo de entrar en la raza humana? Dios era su enemigo mortal y él deseaba destruir la creación de Dios, porque sabía que Dios amaba grandemente a los hombres. Yo creo que cuando Satanás veía al hombre, veía a Dios en él, y en su odio hacia Dios quería destruir su semejanza de la tierra y hacerla suya. Si Satanás iba a lograr hacer algo aquí, en esta tierra, tenía que utilizar al hombre, porque Dios le había dado la autoridad a Adán. Dios también es un espíritu y tiene que obtener la cooperación del ser humano para todo lo que él va a hacer en este mundo. Ya sé que te estás dando cuenta de la importancia de nuestras oraciones. Satanás pensó que una vez que él les ganó el territorio a Adán y a Eva, los haría comer del árbol de la vida, y ellos permanecerían en ese estado terrible para la eternidad, sin esperanza de salvación o restauración. Después de que pecaron, Adán y Eva supieron que Dios se estaba aproximando al huerto, y vieron que estaban desnudos porque quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ya no representaban a Dios con su poder y su majestad, y ahora no tenían nada con qué cubrir sus cuerpos. Así que rápidamente se hicieron vestimentas con las hojas de la viña para cubrir su desnudez. Dios, que todo lo sabe, supo el momento en que esto ocurrió. Y claro que ya sabía que esto iba a suceder, y había creado un plan para el rescate de sus seres amados. Antes de la fundación del mundo, pero Él lo mantenía en secreto. Si nosotros utilizamos nuestra imaginación y vamos con Dios a ese momento, antes de la fundación del mundo, vemos que ahí estaba Dios con el Verbo, o Logos, y el Espíritu Santo, teniendo una reunión donde Dios les dice que desea crear estos seres humanos que serán sus hijos, y que ellos pecarán. El Verbo le responde a Dios: cuando ellos pequen, yo tomaré la forma del hombre, los rescataré y moriré por ellos, y así pagaré por sus pecados. En medio de esta conversación, interrumpe el Espíritu Santo y les dice: si tú vas y mueres por ellos, yo te rescataré de entre los muertos y te resucitaré.
y entonces yo iré y viviré entre ellos, y les revelaré acerca de nosotros para que crean, sean salvos, y durante sus vidas estaré con ellos, y los cuidaré hasta el momento en que ellos vengan de regreso con nosotros. Y así, Dios pone el plan en acción. Por eso es que leemos que el Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Dios va en busca de Adán y de Eva, sabiendo que ya habían pecado. En su amor y compasión no los va a dejar abandonados. Adán y Eva se escondieron de Dios, temerosos, porque sabían de su terrible acto de traición contra el que les dio la vida. Dios los encuentra, y ellos, llenos de vergüenza, se habían cubierto con las hojas de la viña. Dios, al verlos, les pregunta qué han hecho, como si Él no lo supiese. Adán, mostrando la naturaleza de su nuevo padre espiritual, miente, tal como Satanás, y no solo miente, sino que acusa a Dios diciéndole: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Génesis capítulo 3, verso 12. En otras palabras, si tú, Dios, no me hubieses dado esta mujer, yo no hubiese hecho esto. Y cuando Dios se dirige a la mujer, ella es sincera y le dice: «La serpiente me engañó y comí». Estos dos seres, que eran su gran amor, se habían vuelto contra él y habían escogido el camino del maligno. Y en este mismo huerto, mientras estaban al lado del árbol que había sido su perdición, Dios les promete que un día la mujer tendrá un hijo que los restaurará. En el mismo escenario de la gran tragedia, Adán recibe por fe la promesa de Dios y le cambia el nombre a su esposa, que hasta entonces era llamada varona, y la nombra Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Ahora la fe de Adán en las palabras de Dios pone en acción el plan de rescate. Eva pensó que su primer hijo iba a ser el que los rescataría, pero no fue así. Pasaron muchos años antes de que la promesa de Dios se hiciera realidad. Dios puso un ángel alrededor del árbol de la vida, porque Él no quería que el hombre y la mujer viviesen una eternidad en la condición perdida en que se encontraban. Y así protegió el árbol de la vida. El diablo quería hacerlos comer del árbol de la vida, sin embargo, no lo logró. ¿Qué ocurrió con el huerto, con la tierra, con todo lo que Dios le había dado a Adán? Estas son las palabras que dijo Dios: «Debido a la acción de Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás». Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Cuando el hombre cometió este terrible acto contra Dios, no solo afectó a la raza humana, sino que toda la tierra cayó en desgracia. Nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta de que nuestras acciones, sean buenas o malas, traerán consecuencias. Y en este caso, el pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte física, la maldición sobre la tierra, la destrucción de su relación con Dios y la muerte espiritual. Dios es amor, y en su amor infinito por nosotros, inmediatamente puso en acción su plan para redimir a estos seres tan amados por Él y redimir a la tierra de la maldición merecida. El hombre, que tenía todo,
empezando por la comunión con Dios, ahora estaba destituido de dicha relación. Su nuevo padre era el diablo, que le hacía hacer cosas que él no quería, porque su nueva naturaleza o cuerpo físico ahora tenía una naturaleza regida por deseos malignos incontrolables. Cuando Adán le entregó la autoridad a Satanás, éste se convirtió en el príncipe de este mundo y con su maldad comenzó inmediatamente a destruir y pervertir la tierra y sus habitantes. Donde había vida, ahora había muerte. Donde había salud, ahora había enfermedad. Donde había fe, ahora había temor. Donde había amor, ahora había odio. Donde había paz, ahora había intranquilidad. Debido a la decepción del diablo, el mundo cree que todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Jesucristo identificó las obras de Satanás cuando dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan capítulo 10, verso 10. Las trágicas consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva operaron un cambio funesto y alteraron el plan original de Dios, separando a la humanidad de su Padre Celestial. Esa desobediencia trajo a Adán y a todos los seres humanos bajo la autoridad y el cautiverio de Satanás y del pecado, dándole a Satanás el dominio sobre la creación de Dios. Y cambió la tierra en un planeta donde la violencia, el odio, la enfermedad y la muerte ahora reinan. La única esperanza de Adán estaba en el rescate prometido por Dios. Pero, ¿quién podría pagar por su traición? ¿Quién podría restituirle la amistad y el compañerismo que él había disfrutado con Dios? ¿Quién sería capaz de llevar a cabo esta redención total?